Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti en esta tarde nos ponemos de acuerdo como iglesia, estando convencidos que tu palabra es verdad. Gracias porque también nos muestras que ha sido inspirada por tu precioso Espíritu Santo que mora en nosotros. Hoy, Señor, gracias porque tenemos este tiempo en libertad en Cristo Jesús, en que creemos que no solamente cambias nuestro lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y esta esperanza no avergüenza porque es Cristo Jesús. Te damos gracias, papito, porque no hemos de salir de este lugar igual, sino al contrario, convencidos de la libertad en Cristo Jesús, que si padecemos sea para la gloria de Dios. Hoy, Señor, creemos también que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar. Te damos gracias, Padre, por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. El viejo refrán, según el cual no se puede juzgar el valor de algo por su envoltorio, es verdadero también para los cristianos. Como un tesoro enterrado o una perla preciosa escondida en una fea ostra, el recipiente humano no refleja el valor del tesoro del evangelio que contiene. El sorprendente contraste entre la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y los recipientes débiles, imperfectos, rústicos en los cuales se transporta es el eje de este pasaje. Pablo comunicó de tal manera esta verdad, estos principios, que son un ejemplo. Este pasaje, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 7 al 15, no es un pasaje con principios doctrinales, sino un ejemplo donde este pasaje se convierte en biográfico, no didáctico. No presenta a Pablo como un maestro que comunica información, sino como una vida digna de imitar. La vida del apóstol Pablo demostraba genuinamente qué era caminar con Dios. De ese modo pudo exhortar a los corintios diciéndoles: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y a medida que Pablo iba escribiendo la epístola, estaba bajo un feroz ataque allá en Corinto. Los falsos apóstoles, los falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia, agrediendo a Pablo para crear un ambiente fértil para la herejía legalista. Y si querían a alguien desprestigiar, era al apóstol Pablo. De la misma manera, creándose una esfera contaminada, deberían ellos, de acuerdo a su perspectiva, manchar la credibilidad del apóstol Pablo. Para los ojos de la congregación, Pablo debiera haber defendido, porque ya le atacaban en su persona, en su físico, que no era un buen ponente, que no tenía atractivo físico, que no era una persona elegante. Todo eso, ante los ojos de los religiosos, era opaco. Su ataque
Su ataque feroz fue inmisericordia, implacable, mezquino. Tan bajo llegaron los falsos maestros que su ataque completamente envolvió a gran parte de la iglesia en Corinto. La presencia corporal que decían de Pablo, que era débil, que era una persona no elegante, llegó hasta convencer a algunas personas en la iglesia en Corinto. De acuerdo con ellos, Pablo no era una figura imponente, no era una persona bien parecida, no era una persona que había cursado oratoria, pero la razón por la cual muchos rechazaban el mensaje del apóstol Pablo, afirmaron los falsos apóstoles, era su apariencia poco impresionante, común como alguien del montón. Tales ataques hirientes, tales ataques odiosos, mudaron la lealtad de los corintios de la verdad divina a la mentira satánica y exigía una respuesta de Pablo, pero él no estaba interesado en defenderse ni sacar provecho de ello. Por el contrario, por amor al evangelio, por amor al Señor Jesucristo, por amor a las iglesias, se mantuvo muchas veces callado. Entonces, si él legalmente defendía su postura física, le tacharían de orgulloso, le tacharían de soberbio o de altivo, como muchas de las veces. Además, no solamente eso, sino que tendrían libertad para engañar a los corintios en su falsa enseñanza. Los ataques de los falsos maestros pusieron a Pablo entre la espada y la verdad. Si se defendía de alguna difamación, cosa que debería de hacer para mantener a la iglesia en la verdad, se arriesgaba. Y si honestamente nadie era más intensamente consciente de los defectos que él mismo tenía, Pablo, era él mismo. De hecho, constantemente se sorprendía por formar parte del ministerio. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 9, dijo él: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. A Timoteo, en su primer carta del capítulo 1, del verso 12 en adelante, dijo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pregunta: ¿cómo debiera responder un cristiano ante la presión del mundo, ante la burla del mundo? ¿Cómo debiera de responder un cristiano con sus actitudes ante estar completamente entre la espada y la pared, cuando es hostigado, intimidado por los placeres del mundo, calumniado por falsos cristianos, calumniado por vecinos, por compañeros del trabajo que no son cristianos? ¿Cómo iba a defenderse y cómo iba a defender el evangelio sin parecer orgulloso? Y en lugar de negar las acusaciones de los falsos apóstoles sobre su débil, imperfecto aspecto, lo aceptó. De tal manera que el apóstol declaró que la verdad incalculable del evangelio estaba en un recipiente humilde, como tú, cristiano, que pudieras tener ante los ojos del mundo, débil físicamente, imperfecto físicamente, pero que tienes en este vaso de barro el tesoro preciado de la presencia del Señor Jesucristo. Y como todos los cristianos creyentes, las imperfecciones que también se reflejaron en Pablo contrastan fuertemente con la gloria resplandeciente del evangelio. Pero si Dios no pudiera usar a personas imperfectas, no habría personas en el ministerio, no habría cristianos sirviendo en alguna mesa, puesto que no hay personas sin pecado. No existen las personas perfectas, no existen las personas sin defectos. Dios te ha escogido a ti, a ti, a ti y a mí para levantar el nombre del Señor Jesucristo. Aún los más nobles santos estaban lejos de ser perfectos. Por ejemplo,
Abraham, el padre de la fe, temiendo por su vida, fingió 2 veces que Sara era su esposa y dijo que era su hermana. Era mentiroso. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 20. Moisés, el libertador humano de Israel de Egipto, tenía un temperamento completamente, se ofuscaba, era para muchos agresivo, y como él mismo admitió, no era un orador completamente propio, era inadecuado. Él describe en Éxodo capítulo 2 que era tartamudo, tardo para hablar. David, un hombre que describe la Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, que era conforme al corazón de Dios, era el dulce cantor de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. La Biblia describe también que fue adúltero, homicida, mentiroso. Elías se enfrentó valientemente a cientos de falsos profetas en el nombre de Dios y en el nombre de Israel. Entonces, con incertidumbre y miedo, huyó por Jezabel. Al leer nosotros el primer libro a los Reyes en el capítulo 19, nos preguntamos, ¿en dónde quedó el valor de ese hombre? El noble profeta Isaías confesó que era un hombre de labios impuros. Eso tú lo puedes leer en Isaías capítulo 6, versículo 5. Pedro, líder de los 12, el que le juró amor, fidelidad al Señor Jesucristo, el que le dijo contigo hasta la muerte, Jesús, le negó después de la aprehensión de Jesús 3 veces. El apóstol Juan, el que se le conoce como el apóstol del amor, también se le conoce como hijo del trueno, que celosamente buscaba restringir el ministerio de quien fuera parte de su grupo. Es decir, era Juan, el apóstol Juan, era elitista. No permitía que más que su grupo, solamente tú y yo, solamente Chon, Juano, Macario y Yusencio, ahí nada más, ninguno más, porque esto es de nosotros. Juanito era elitista, fíjate. Y más tarde, fíjate, tan noble de corazón Juan, quería de manera indignante que cayera fuego del cielo para incinerar una villa samaritana que había rechazado a Jesús. Fíjate, el apóstol Juan, una persona del amor, todos esto nos muestra, pequeños pasajes de la Biblia, nos enseña que somos indignos, ¿verdad? De que more el Espíritu Santo en nosotros. Acuérdate que la palabra morar es vivir de manera permanente. Somos vasijas imperfectas, somos personas imperfectas, pero por la pura misericordia de Dios, Dios nos ha dado vida y vida eterna y vida en abundancia. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, en donde vamos a analizar todo este pasaje tan hermoso, en donde seguro muchos de nosotros nos hemos sentido rechazados por ser cristianos. Seguro algunos de nosotros nos hemos sentido solos, como que no cabemos en algún lugar, como que aquí no me hallo. Todos esos sentimientos el apóstol Pablo los padeció. Y este pasaje se puede trazar en 3 partes. La primera, del verso 7, nos enseña qué tenemos nosotros espiritualmente dentro de nuestra vida, qué cohabita con nuestro espíritu. Seguido de eso, las circunstancias adversas que Dios permite para que nosotros maduremos. Y seguido de eso, en la parte final, ¿verdad?, de este pasaje escritural, la Biblia nos enseña que lo que padecemos siempre sea para gloria de Dios. Las burlas, los escarnios, las críticas, las ofensas de las cuales tú y yo somos objeto por causa de ser cristiano, padecerlas con gozo. Y esto en teoría pues es bonito, ¿no? Estás atravesando una circunstancia adversa y jajajaja, jojojo. Pero en el momento de la práctica, allí sacamos realmente lo que somos y lo que tenemos en el corazón. Vayamos al versículo 7. Y el apóstol Pablo dice, es segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. La segunda carta a los Corintios está después de la primera carta a los Corintios. Sí, de veras. Dice la Biblia:
pero tenemos. No quiten por favor el versículo. Esta palabra pero es una palabra que describe la inmensa e incalculable gloria de Dios, el eterno Jesús revelado, el evangelio, el verbo hecho carne en nosotros. Ese tesoro incalculable que está en este contenido, recipiente humano, sencillo, imperfecto. Es una perspectiva que todo cristiano debe de tener. Nunca se te olvide, pase lo que pase, quién habita en tu corazón. Es lo que significa la palabra pero. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué es tesoro? Describe el mensaje glorioso del evangelio. Este tesoro es de valor incalculable. Este tesoro es Cristo Jesús, y que se encuentra escondido, así como los tesoros, describe Colosenses capítulo 3, verso 2 al 9, los tesoros de sabiduría, el conocimiento. Fíjate que esto es preciosísimo. No se te olvide, cristiano, que escuchas. El mismo Espíritu que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, el mismo Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas, es el mismo que habita en tu cuerpo, en este templo. Eso es sobrenatural, amado hermano, en la fe. Eso es para que nosotros digamos: miserable de mí, Dios mío. El mismo Dios, el mismo Espíritu que levantó entre los muertos al Señor Jesucristo, el que lo resucitó, es el mismo que me levanta, es el mismo que me echa porras cuando me siento solo, es el mismo que levanta, me echa porras cuando me siento como que no encajo en algún lugar, como que me siento rechazado. Es el mismo Espíritu Santo que te da ánimo. Dios mío, eso es precioso. Exhortar es animar. Vasos. Esta palabra vasos se refiere a vasijas comunes, corrientes, baratas, rompibles, fácilmente reemplazables, prácticamente sin valor. Y este tipo de vasos se usaban para esconder oro, plata y joyería. Así que este vaso, puedes verte, este vaso, ves, tu cuerpo es un vaso. ¿Quién está en ese vaso? El tesoro más hermoso de toda la historia de la eternidad. ¿Quién es? Jesús. Barro. Barro es el material, es una arcilla cocida. Y el cristiano, escucha, es una vasija, ¿cierto? Frágil, muy común, usada para ocultar tesoros valiosos, y porta un tesoro incalculable del glorioso evangelio del nuevo pacto. Y Dios escucha con atención. Así como puedes verte, aparentemente ante los ojos del humano, inservible, feo, incapaz, para muchos como que no la haces, pero ciertamente para el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, que puede usarte para su honra y para su gloria. Fíjate, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8 en adelante. Eso es muy interesante. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Aguántame, no me quites esos versículos, porque vamos a ir viendo la situación o el momento en que se encontraba, cómo se encontraba Pablo por ser objeto de críticas. Porque el ataque era contra su persona. El ataque no era por tanto conocimiento que tenía, era por la manera de vestirse, era porque era cristiano, era por su baja estatura, porque Pablo no era de 2 metros, Pablo era una persona bajita, usaba lente los domingos. No es cierto. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Esa humildad y debilidad de Pablo no lo paralizaron, santo de Dios. Cuando estamos convencidos, hermanos, en la fe, ¿quién está en nuestro corazón? A mí no me va a importar si le agrado al de enfrente, le agrado a la derecha, al de la izquierda, si hago las cosas bien, si tengo las patas ambas o no. Cuando agrade a Dios, Dios mío, viene una frase tan hermosa en mi vida que puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es mi Dios y es el que vive en mí. Así que no te paralices. Que digan misa, que digan no vamos. Los cristianos no vamos a misa, ¿verdad? Que digan lo que quieran. Mientras yo agrade a mi Señor, mis defectos. ¿A poco Dios no sabía que yo soy defectuoso? Claro que lo sabe.
¿verdad? Conoce, todo el mundo sabe tus defectos. Pancho sabe tus defectos. Bueno, hasta la santanera sabe tus defectos, ¿no? Pero nada de eso debe de impedir, ¿verdad? Que tú te paralices y se equivocan. Y si pasa esto, no, Pablo no se congeló, sino que continuó peleando la buena batalla de la fe. Se fortaleció y paradójicamente encontró aliento en su fragilidad, porque el poder de Dios fluía sin obstáculos a través de él. Entre más frágiles nos podamos ver, entre más insignificantes podamos nosotros parecer ante la gente, más el poder de Dios se glorifica en nuestras vidas. ¿Qué sufrió Pablo de acuerdo a la primera y segunda carta a los Corintios? Tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos forzosos, desvelos, ayunos a fuerza, hambre, sed, desnudez y ser tratado con rudeza y no tener una casa propia. Fíjate, eso sufrió el apóstol Pablo y nada lo detuvo para seguir predicando. Nada de eso lo detuvo, ni las críticas ni la crisis económica, para seguir fortaleciéndose en la palabra de Dios y continuar adelante. Y muchos de nosotros cambian el horario y te enojas. Estás orando y acabas de orar y ¡ay, otra vez frijoles! Y acababas de orar y te enojas. Y además de todo esto, además de las preocupaciones, además, fíjate qué convicción del apóstol Pablo. Él estaba convencido que si moría, se iba con el Señor. Estaba convencido de la vida eterna. Estaba convencido de la gloria venidera. Pero estaba preocupado, ¿sabes por quién? Por las ovejas, por la iglesia. Era su preocupación. Y aún así, a pesar de todo sufrimiento, había una confianza en este siervo noble del Señor. Pues aunque carecía de fuerza física, el poder de Dios fluía a través de él. Segunda carta a los Corintios. Fíjate. Dice la Biblia en el versículo 8: estamos atribulados en todo. Primer frase. Esta palabra atribulado, ¿sabes cómo se traduce? Se traduce como estrecho, en apuros, muy angosto, como que no cabes en algún lugar. ¿Y cuántas veces no te sientes a gusto? Porque las demás no son cristianos, no están de acuerdo con lo que dice la Biblia, como que no cabes en ese lugar. Y como que, Dios mío, me siento muy angustiado, muy como cuando vas en el metro Pino Suárez a las 7 de la noche. Haz de cuenta, y vas así, hasta te quedaste congelado. Baja la siguiente, ¿qué? Haz de cuenta. Pero espiritualmente el mundo ejerce una presión a través del sexo, a través del cohecho, a través del robo, a través de las tentaciones, que a Pablo lo estaban haciendo sentir estrechado, angustiado, en apuros, muy angosto, así, Dios mío, como el chavo que te está ofreciendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y ándale, y la muestra de amor, dame un adelanto. ¿Qué adelanto ni qué adelanto? Que pague con factura y al contado. ¿Es que esto qué significa? Hasta que esté el acta de matrimonio. Entonces sí, Dios mío, pero está bajo una presión y angosto y angosto y angosto, y roba y tiene relaciones sexuales. Y ese muchacho, de tal manera que Pablo se sentía tan angosto. Pero ¿qué dice? Atribulados en todo, mas no. ¿Sabes cómo se traduce esta palabra angustiado? Se refiere a estar confinado en un lugar muy, muy angosto, apretado. Pablo está diciendo: aunque me siento presionado, aunque me siento perseguido en todo, aunque me siento muy angosto con mis parientes, en el trabajo, como que ya no quepo ahí, no me siento presionado. ¿Qué llevó al apóstol Pablo a estar como desahogado? La oración. Ningún cristiano podrá
resistir ni las pruebas, ni las tentaciones, ni las adversidades, sino es gobernado. Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Gálatas 5, ningún cristiano será gobernado, controlado, es la palabra, se traduce también lleno por el Espíritu Santo. Tú y yo no podremos resistir las tribulaciones, las presiones que el mundo ejerce, si no estamos a diario, continuamente buscando a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Llegas al trabajo, Dios mío, te acosan. Llegas a la oficina, te empiezan a acosar. Llegas a cualquier lugar en donde ya llegó el cristianito, y ya llegó el curita, y ya llegó fulano de tal, y es un hostigamiento que no hayas lugar. Pero como hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, la Biblia nos dice, Juan capítulo 1 versículo 12, que a los que hemos creído en Jesús, Dios nos ha dado potestad de llamarnos hijos suyos. ¿Eso qué significa? Se llama identidad. Cuando yo estoy seguro quién soy en Cristo Jesús, no buscaré agradarle a Pancho López, no buscaré agradarle a Saturnino Hernández, no buscaré agradar a ninguna persona mientras yo agrade a Dios. Y Pablo se encontraba tan presionado, tan angustiado, pero no llegó a una depresión. ¿Y por qué hay tanta depresión entre cristianos? Pregunta. ¿Cuántas veces buscas a Dios? Gran parte de la depresión en muchos cristianos es por la falta de oración, falta de tener un discipulado. No hay discipulado, no hay palabra de Dios. Empieza la angustia, el desespero, empieza el dólar a subir. El dólar está a 22 pesos, angustiados porque el dólar subió y ni dólares tienen. Y están angustiados. Y Pablo estaba seguro, como que no cabía en el lugar, mas no se deprimía. Es lo que dice ahí. Segundo, Pablo estaba en apuros. ¿Qué significa esta palabra apuros? Después de que el mundo está ejerciendo una presión, te está orillando, esta palabra apuros se traduce como estar sin salida. No hay para dónde. Aquí le entras a la corrupción o le entras. Es un ejemplo. Aquí, mijito, ¿verdad? O le entras a la inmoralidad o le entras o te corro. Puerta sin salida. Esa palabra en apuros se traduce estar sin salida o con perdido. Pablo, Dios mío, después de que el mundo está ejerciendo una presión impresionante de que si aquí no le entras, el que dicen por ahí, el que tranza no avanza. Si no tienes relaciones sexuales con tu jefe o con tu jefa, te corren, no hay de otra. Y es lo que se estila hoy en el mundo, que si no tienes relaciones sexuales, que si no estás robando, o sea, no hay de otra manera. Es como se traduce esa palabra. En apuros, es decir, puerta sin salida. Mas Pablo dice, mas no, ¿qué? Desesperado. ¿Qué significa eso? Esta palabra desesperado se traduce al borde de la derrota, al borde de un desespero crónico. Es decir, Pablo estaba como sin puerta, sin salida, ¿verdad? Ya estaba ahí el muchacho, la muchacha, el señor, la señorita, el caballero, llegaban como al cuarto piso de edad y decían, no, arañando las paredes, Dios mío, ya no hay puerta sin salida, mejor tenemos relaciones sexuales. No, mijito, sí hay una salida. Aunque dice ahí Pablo diciendo, como estando en puerta sin salida, mas no al borde de la derrota. Esto es increíble, pues Pablo estuvo como estar sin salida, perdido aparentemente, pero aún había una salida. La Biblia dice que Dios permite, Dios permite, Dios permite las tentaciones y las pruebas, pero Él mismo pone la salida. Así que si ahí estás, ¿verdad? A 100 grados centígrados o con tu novia, casi derritiéndote, puerta sin salida,
¿verdad? Estás así como que el aire se te va. No, ya como don Teofilito, ya me quiero ir. Y estás ahí desesperado, ¿verdad? Dios mismo pone la salida. ¿Cuál es la salida? Échate a correr. Pues sí, ni modo que te pongas ahí a ministrarle, a imponerle manos. Échate a correr, o sea, ya salte. ¿Qué hizo José en Génesis? Se le presentó la esposa de Potifar. Y llegó la esposa, mira, cuenta de cheques, mijo, tarjeta oro internacional, travel checks. Y el José, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Ve, acá está este panquecito. Y José que dijo, no, si ese es pan de muerto, vámonos. Así es como tienes que ver, ¿verdad? Las tentaciones del mundo. No vendas tus principios espirituales y morales. Dicen ahí por ahí, ay, que quién llora de ese pan. Muchos lloran de ese pan. Muchos. La Biblia dice tajantemente, quien fornica, quien comete adulterio es falto de entendimiento y le va a la América. Ah, no, no es cierto. Es falto de entendimiento nada más. Hasta ahí nada más. O sea, alguien, para lo que el mundo dice, no hombre, yo soy bien listo, mano, tengo hasta 2 chavas y 2 muchachonas. La Biblia le dice, eres un tonto. Mira, hasta el niño lloró. Dice la Biblia, sin salida, ¿más qué dice? Mas no desesperado. Esta palabra, ¿verdad? Desamparo es una palabra que se traduce así literalmente como en desierto. Dios mío, ¿cuántos no se han sentido también desesperados como en un desierto? Ya a nadie le intereso, puede decir alguien, a nadie le importo, estoy feo, mejor que me coma un gusanito, ¿no? Ya estás ahí triste, angustiado. El sentimiento de Pablo fue, guiado por el Espíritu Santo, el poder que actuó en el apóstol Pablo es, aunque aparentemente estoy sin salida, aunque aparentemente hay respuesta, no me voy a deprimir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano está llamado a ser más que vencedor en el nombre de Jesús. Pero ¿qué sucede? Dejas de orar, dejas de tener comunión, dejas de buscar a Dios con todo tu corazón y después buscas a Dios únicamente para que te solucione los problemas sin arrepentimiento. Y necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Verso 9. Si es cierto, aún con eso, fíjate, la regamos, nos equivocamos, fallamos, pero venimos a Dios con un corazón contrito y humillado. Dios extiende su mano. Dios es fiel. Tercero, Pablo, dice la Biblia, verso 9, por favor, estuvo perseguido, mas no desamparado. Esta palabra perseguido, ¿sabes cómo se traduce? Lo estaban buscando para asesinarlo. Esta traducción, perseguido, literalmente es buscar a alguien como animal para cazarlo. Sus múltiples enemigos de Pablo lo acosaban día y noche, día y noche. Lo estaban cazando como animal para matarlo. Es como se traduce esa frase, perseguido. Dios mío, a veces nos indignamos, nos azotan la puerta por ser cristianos. A veces nos corren del trabajo por ser cristianos. A veces nos quitan la herencia, son ejemplos, la herencia material por ser cristianos. Y nos sentimos como, ya se acabó todo, ya no hay nada que hacer. Te sientes como que, Dios mío, ya perseguido, vas ahí, te acusan en el edificio donde vives, la señora del 9 no sale más que para decirte el cristianito, ¿verdad? Te acusan, te dicen, te persiguen para darte una golpiza, vas al baño, salen de la taza y dicen, te voy a matar, ¿verdad? O vas a la cocina, abres la puerta y salen otros 2 cuates diciendo, te voy a matar. ¿Sabes cómo estaba esto? Había una guardia afuera de la casa de Pablo
esperando únicamente la autorización para matarlo. Imagínate. Y Pablo estaba diciendo: me siento hostigado. En cualquier momento van a pedir mi cabeza, ¿verdad? En cualquier momento me van a decir: ¿sabes qué? En cualquier momento, hasta aquí se acabó. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? Lo estaban siguiendo para asesinarlo. Cosa que muchos de nosotros posiblemente no hemos experimentado. Perseguidos, ¿más qué? Mas no desamparados. Esta palabra desamparado se traduce como tal, estando en el desierto. Es decir, Pablo se sentía como objeto, punto, para la caza, para ser asesinado, mas no estaba en el desierto, no estaba solo. Si tan solo el Señor permitiera, santo Dios, poderoso Dios, de veras se los digo, ¿de cuántas no nos ha librado el Señor? ¿De cuántas? Esa frase, no desamparado, se traduce no estando en el desierto. ¿Cuántas veces, Dios mío, ni te imaginas, verdad, en que de alguna manera te sientes hostigado, y de cuántas ángeles han rodeado tu vida de tal manera que te han defendido? Y a veces nuestra dureza de corazón, que nos ha hecho insensibles, que no le damos gracias a Dios ni por el agua, ni por la comida, por nada. No nos hemos dado cuenta de cuánta nos ha librado Dios. Pablo estaba siendo objeto para ser asesinado, mas estaba su confianza en un Dios, el único Dios vivo, el Dios sobrenatural. Colosenses capítulo 1 al capítulo 3, en ese mismo Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas. Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero cuando se nos olvida orar, se nos olvida buscar a Dios, ¿qué nos gana? La angustia, el desespero. Dios mío, como el pueblo de Dios en el desierto. El pueblo de Dios en el desierto estaba caminando hacia el mar. En Éxodo capítulo 14, del verso 1 al verso 3, la frase Pi Hairot, lugar de salvación. Allí Dios estaba llevando a su pueblo a un lugar de salvación. Enfrente tenían el mar, atrás tenían a Faraón, atrás tenían cantidad de carros que estaban a punto de quererlos asesinar. ¿Qué sucedió, amados santos de Dios? Dios abrió el mar y el pueblo entró. Éxodo capítulo 14, Hebreos capítulo 11. El pueblo entró en fe, sabiendo que Dios tenía cuidado de nosotros. Es decir, cuando nosotros actuamos en fe, no se abre el mar hasta que, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros hubiéramos visto ángeles, pues ya sé quién me cuida y todo eso, pero tiene que haber en nuestro corazón una convicción de que ese Dios santo, poderoso, Jehová de los ejércitos, no se ha olvidado de nosotros. Dice la Biblia, perseguidos, mas no desamparados. ¿Y qué dice ahí? Finalmente, derribados. Esta palabra derribado se traduce, ahí te va, atacar con un arma o tumbar como en la lucha libre. ¿Es en serio? Esta palabra derribado es como ya noqueado. Se te vino un cuate de 300 kilos, ¡paz! Ahí estás abajo, ¿no? Y no estaban jugando así a las luchitas, sino que completamente para destruirte. Pablo se sentía noqueado. Pablo se sentía completamente con el peso de la presión, como cuando en la lucha libre se cae una persona encima del otro luchador. Esa palabra así se traduce, derribado, con todo el peso, con toda la fuerza del contrincante. En ese momento, como cuando tú y yo somos objeto de burla, de escarnio, con todo el peso, váyanse con él sin misericordia, córtenle la cabeza, hagan guiñapo de él. Eso es lo que el mundo quiere. Pero ¿cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? ¿Mas no qué? Destruido. Esta palabra
Destruido se traduce arruinado, perdido o incluso muerto. ¿Cómo se traduce? Ya perdí esto por causa de tu nombre. Ya mi familia no se acuerda de mí. Mi suegra sigue en la casa. Ay, Padre Santo, bueno, ni habla, ¿verdad? Me siento derribado, me siento angustiado, me siento noqueado, pero no he muerto. No he muerto. Gracias por tu ánimo. Pero es como dice la Biblia. Pueden pasar cantidad impresionante de cosas. Ya perdiste muchas cosas. Ya perdiste negocios por causa del nombre de Jesús. Ya perdiste a tu familia por causa del nombre de Jesús. Ya la gente no te habla, se burlan de ti, pero estás vivo. Y si estás vivo es para glorificar, exaltar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Pablo estaba noqueado. Pablo estaba noqueado. Estaba como si en el desierto, pero no estaba eliminado, como tú y como yo. Triunfó Pablo no por escapar de la adversidad, sino por soportarla. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias a Dios. Finalmente, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 10 y 11. ¿Para qué es todo esto? Acuérdate que primero dijimos que eran 3 partes. La primera, la que nos enseña quién habita en nuestro corazón, es el poder del Evangelio, es la palabra de Dios. Y más adelante, las circunstancias por las cuales somos nosotros objeto, presiones, intimidación, burla. Y por último, el propósito. ¿Por qué sufrimos? ¿Para qué sufrimos? Dice la Biblia, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos de morir lentamente a nuestros egos, a nuestras pasiones, a nuestros deseos egoístas por amor de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Jesús dijo, y dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a orar. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Ahora nosotros cristianos también creemos, por lo cual hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y si padecemos algunas cosas, sea por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Sanarás y las aguas
por favor. Ponte en pie. Levanta tus manos. Derrama tu angustia, tu desespero. Echa tu carga sobre Jehová. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Santo, tú eres santo. Salvas, sanas, me postro a los pies del que hace Estoy aquí, Jesús. Me aferro a ti, a tu vida en mí. Aguas moverás y tú me restaurarás. Eres santo, eres santo. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Santo, tú eres santo. Salvas, sanas, el rostro puedo ver del que hace milagros. ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Cristo. Dulce Cristo, gracias, Cristo, las huellas seguiré del que hace milagros. Así como tienes tus manos levantadas, tus ojos cerrados, la Biblia dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y ahora repite conmigo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Soy más